Entonces, hermanos, ¿no es cierto? Último capítulo de la serie, de hecho creo que es el 5 y no el 4. Entonces, lo primero que quiero que hagan es en el chat, pongan cuál creen que es la respuesta correcta de estas que les pongo aquí. Son definiciones que fui sacando desde varios lugarcitos que me encontré ahí por internet, pero ¿cuál creen que es verdad? Ya, bueno, sigamos. No les voy a decir la respuesta correcta. De hecho, ninguna de estas está totalmente correcta excepto la Kay dijo, que es la que vamos a ver más adelante. A veces creen que hermano, ¿no es cierto? Decir hermano es justamente un religioso que pertenece a una congregación o orden religiosa, todos ahí se dicen hermanos, los hermanitos aleluya, etcétera, ¿no es cierto? El típico estereotipo que es pura religiosidad que solo repites, es como un rito, ¿no es cierto? Lo repites, es un hábito, pero ya tan repetido que no entiendes ni por qué a veces. Persona que está vinculada a otra por algo que les une. Eso se acerca muchísimo a lo que vamos a ver después. La palabra clave en esta respuesta letra B, es une, la unidad, ¿ya? La C, alguien que tiene el mismo origen que el otro, eso también es verdad y ya vamos a ver por qué. Y ninguna de las anteriores también, porque hay muchos otros aspectos que abarca la hermandad en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué somos hermanos? ¿Ya? En el contexto, obviamente, de la familia de Dios. Y la respuesta corta es simplemente porque pertenecemos a la familia de Dios, ¿ya? Somos hermanos porque pertenecemos a la familia de Dios, fuimos adoptados, ¿no es cierto? Nosotros no nacemos siendo hijos de Dios, sino que durante nuestra vida, mediante el Espíritu Santo que pone tanto en nosotros el querer como el hacer, vamos tomando decisiones y llegamos a la decisión de recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro Padre. Y ahí es cuando nosotros somos adoptados. A ver, Efesios 1:5 NBI. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Súper bien. Ya le tengo. Dale. A ver, dice, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Aquí en la tierra no le digan a nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Entonces, lo que se entiende de ese versículo es que obviamente Dios es nuestro Padre Celestial. Ahí dice que somos hermanos y hermanos por eso. Y en Efesios 1:5, justamente que por amor y a través de Jesucristo, que vamos a ver quién es Jesús en este rol de hermanos y hermanas, según la voluntad de Dios, nosotros fuimos adoptados en su familia. Y obviamente, como les decía, tenemos el mismo hermano mayor, que es Jesús. Jesús es hijo de Dios. Hay muchos versículos en la Biblia que dicen eso, entonces no les puse aquí, pero ustedes ya deben saber algunos hasta de memoria. Jesús es el hijo de Dios y nosotros, al ser hijos de Dios, entonces, por lógica, somos hermanos de Jesús. Tenemos el mismo Padre, como Jesús tiene a su Padre Dios, nosotros también tenemos a nuestro Padre Dios. Ahora, ¿qué nos hace hermanos? Ya, una cosa es por qué somos hermanos y te pueden dar como una respuesta así cortita, 3 puntos, como yo te dije. ¿Qué nos hace hermanos ahora? ¿Qué es ser hermano? Y mientras estoy dando este mensajito, piensen, bueno, yo no sé si es que alguno de ustedes emplea como esto de decir hermanos, pero luego de esta charla, al menos para mí, que primero a mí me autodí la charla, Dios me dio la charla, me da muchas ganas de decirles a todos, cacho, que son mis hermanos, sí, pero sintiéndolo, o sea, de verdad, porque entendiendo qué hay detrás de eso. Entonces, primero, estos 3 puntitos ya es lo suficientemente wow como para decir qué lindo lazo que tenemos en la familia del Señor. O sea, todos fuimos adoptados, todos tenemos al mismo padre y todos tenemos al mismo hermano mayor. Eso ya es suficiente vínculo como para decir, todos nosotros somos parte de la misma familia. Pero ahora, ¿qué nos hace hermanos? Alguna vez creo que el Caleb dio una charla y él citó un versículo, no me acuerdo cuál era, pero salió este tema de tal palo, tal astilla. Entonces, como tenemos al mismo padre, el palo, nosotros somos la astilla y nos parecemos a él. Por eso somos hermanos. Los hermanos tienen full cosas en común, ¿no es cierto? Nos parecemos. Entonces, ¿por qué nos podemos parecer? Porque tenemos al mismo Padre, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, todos nosotros que estamos aquí, y seguimos el mismo ejemplo, que es el ejemplo de nuestro hermano mayor, que es el hijo de nuestro Padre, el mismo Padre, una vez más. Entonces, por lo tanto, aquí en la tierra nosotros vamos a hacer todo lo que, vamos a querer hacer todo lo que hizo nuestro hermano mayor, y vamos a querer reflejar la imagen
del Señor y traer el reino de los cielos acá a la tierra. Y cada uno de nosotros tiene ese anhelo. Y la unidad es una palabra que ya va a salir más adelante, pero que salió también al comienzo de una de las respuestas. Eso es lo más importante. Todas estas características nos unen como hermanos. Tenemos una misma meta y un mismo anhelo. Entonces en Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ya, ese versículo es full lindo y es justamente después de que es en el pasaje que dice la madre y los hermanos de Jesús. Y Jesús estaba hablando, estaba haciendo de sus cosas y sus hermanos y su madre estaban afuera. Y él dice más antes, dice, respondiéndole él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Una vez más, esto demuestra que todos somos una familia, pertenecemos a la misma familia. Él llamó hermanos a sus discípulos y luego aclara y extiende eso y dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano. Entonces, aquí nosotros como hermanos, entre todos, un hermano a quien tú llamas hermano, hablando de, obviamente, el lazo espiritual que nosotros tenemos, es, tú te relacionas con él y sabes que tiene la misma meta y el mismo anhelo que tú, que es básicamente hacer la voluntad de nuestro Padre aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa en común que nosotros deberíamos tener. Ojalá siempre fuera así, pero deberíamos tener siendo hermanos. Y eso es muy lindo porque es como en el mundo ahorita no es fácil, nunca ha sido fácil, pero ahorita en este mundo no es fácil ser seguidor de Jesús, ¿no es cierto? Y otra parte otro aspecto de la hermandad que quiero que se lleven es esa comunidad que nosotros tenemos y ese apoyo, o sea, no estás solo. Cada uno está anhelando la voluntad de Dios y cuando tú llamas hermano a otro, tú sabes que esa otra persona también está anhelando lo mismo que tú y sabes que esa persona también está en la constante lucha de parecerse a su mismo Padre. Y la unidad, como les decía, les voy a leer este también, más bien no les voy a leer, le voy a pedir a la Ari. Ari, por fin me puedes buscar 1 Corintios 12, del 12 al 13, por favor. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gracias, mi Ari. Entonces, una parte que quiero resaltar de aquí también es que estos dos versículos listan una vez más las similitudes que tenemos con nuestros hermanos. Todos somos parte de un mismo cuerpo, todos fuimos bautizados por el mismo espíritu y además no importa la diferencia que tú tengas. Aquí habla del lugar de origen, ¿no es cierto? De características como judíos, griegos, esclavos, libres. Y hay otro versículo que habla sobre la diversidad en el reino de Dios. Entonces, la hermandad es algo que sobrepasa las barreras del mundo y las barreras que el mundo ha establecido de raza, de género, hablando de hombre, mujer, hablando de ellos, discapacidades, el clasismo, o sea, todas esas barreras que el mundo ha impuesto para separarnos, lastimosamente muchas veces se ven también en el cuerpo de Cristo. Pero hay que recordar que somos hermanos y los hermanos están juntos, están unidos, tienen cosas en común que los entrelazan. Y aquí igual hay un versículo que dice, ¿no es cierto?, que Jesús al quien viene no le echa fuera, independientemente de quién sea, de cuál fue su origen, de cuál fue su pasado, de cómo se ve, de si es que es alto, si es bajito, si es gordo, si es flaco. Entonces es algo que también es un punto súper lindo que cuando yo de chiste o he escuchado que la gente dice hermano a alguien, eso es algo en lo que también tenemos que pensar. O sea, si tú llamas hermano a alguien, no lo vas a discriminar, no lo vas a juzgar, no le vas a hacer a un lado, no le vas a hacer feo, no le vas a mirar mal. O sea, porque es tu hermano y está en la misma lucha contigo. Y la palabra del Señor dice que no discriminamos independientemente de todas estas diferencias que pueden haber entre nosotros. De hecho, les voy a leer otro versículo que igual es súper lindo de ese. Déjenme encontrarle, nada más le tenía aquí anotado.
Colosenses 3:11. Lo dice aquí, no se hace distinción entre griego, judío, no hay más extranjero, bárbaro, esclavo y hombre libre, sino Cristo en todo y en todos. Entonces, unidos literalmente por nuestro hermano mayor, por nuestra familiaridad espiritual, por así decirlo. Y obviamente se entiende por hermandad en el cuerpo de Cristo que no son lazos sanguíneos. A veces sí, porque tu hermano también puede ser seguidor de Jesús y sí son hermanos, y además de ser hermanos de sangre, son hermanos de en espíritu, pero con todos los demás, nosotros todos aquí tenemos un lazo aún más fuerte que la sangre. Y yo le estaba pensando y decía, no son lazos de sangre, pero sí estamos unidos por una misma sangre. Y es la sangre de Jesús que nos salvó a todos y que nos limpia a todos todo el tiempo. Entonces, otra gran unión entre nosotros. Y quiero que se den cuenta que todas estas similitudes que yo estoy resaltando no son leves, o sea, no es algo que tú dices como chévere, así como ya, sí, somos como iguales, nos llevamos bien. No, o sea, es un lazo muy profundo el que tenemos entre hermanos. Entonces, si estamos hablando entre hermanos, ¿son la familia que elegí, la familia que no elegí o la familia que ojalá no lo hubiera elegido? ¿Ya? Vamos a ver por qué ese último es full sad, pero vamos a ver por qué, y es parte de la misión que tenemos aquí. Ya, entonces vamos a ver, en esta pregunta hay 3 aspectos, ¿no? Mis hermanos son la familia que elegí, me gusta, pude elegirlos, como que tuve libre albedrío de hacerlo. Fueron la familia que no elegí, que me tocó, que no sé, porque, o sea, sí recibí a Cristo, pero no es que yo lo recibí pensando en que venían con todo y hermanos, ¿no? O es la que ojalá no lo hubiera elegido. Entonces, vamos a ver. Entonces, la que no elegí. Esta pregunta tiene los 3 aspectos, ¿ok? No elegimos esta familia de hermanos por el hecho de que todos somos hermanos por gracia y porque Dios nos amó y nos eligió primero. O sea, no es que nosotros tuvimos para elegir y decir como, a ver, sí, yo quiero ser parte de esta familia porque puedo, porque no, sino somos hermanos, somos todos elegidos por gracia, adoptados por gracia, hechos hijos por gracia. Entonces, no es que elegimos, así como yo puedo elegir, soy digno para elegir si quiero esta familia, no. Fuimos hechos por gracia y encima de eso, la gracia tiene que ver mucho con que fue Dios quien nos amó primero y quien nos eligió primero, ¿no es cierto? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo les amé primero a ustedes. Entonces, en ese sentido, no elegimos esta familia espiritual, ¿ya? Como que fuimos elegidos y llegamos y fue como ya tenemos hermanos, ok. Que sí elegimos por el hecho de que aceptamos a Cristo y viene con paquete completo. Nosotros estamos como aware, somos conscientes de que cuando elegimos a Cristo, Cristo no viene solo, viene con todo su cuerpo y viene con toda su familia, ¿no es cierto? Y es a propósito, porque somos seres sociales, siempre. Nuestra naturaleza es seres sociales, nuestra naturaleza es querer estar, pertenecer, ¿no es cierto? Y por eso mismo no somos solitos con Jesús y ya, sino que tenemos toda esta comunidad a nuestro alrededor. Entonces aceptamos a Cristo y por lo tanto aceptamos la familia de Cristo también. Nosotros somos parte de la familia, entonces aceptamos a nuestros hermanos también que están ahí y por eso tenemos obligaciones con nuestros hermanos que vamos a ver después. Obligaciones y privilegios. Deberían en realidad ser considerados como privilegios, pero a veces sí medio obligaciones y vamos a ver por qué. Y que ojalá no hubiera elegido. Esto es full sad porque dentro de la iglesia, bueno, normalmente siempre se escucha, ¿no? Que tú te cuides de tus amistades, que te cuides de la gente que te rodea. Y al menos en mi caso, yo lo he escuchado más hablando de el ámbito secular. Como que cuidado esas amistades que son del mundo o no te llevarás con esos que salen a farrear o no es cierto, pero dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia espiritual, también hay malas relaciones entre hermanos, envidia, la comparación, la pasividad cuando un hermano se encuentra como en aprietos o en pecado y tú no haces nada. Somos piedras de tropiezo entre nosotros mismos. O sea, esto me rompió el corazón porque estábamos viendo toda la unidad que se planeó para nosotros, o sea, todos los lazos que Dios estableció y nosotros somos así como, le voy a envidiar a la sierva o a la hermana, o ojalá le vaya mal, o no me alegro cuando le va bien, o me porto súper pasivo si es que le veo que está en necesidad.
tantas cosas que nosotros dejamos de hacer o hacemos que destruyen esos lazos preciados que se nos entregó, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos al respecto de ese punto? Porque es trascendental, o sea, no es algo que no importa, o sea, como que ya me estoy puliendo todos los días con mis hermanos, a veces nos peleamos, igual que con hermanos normales, ¿no es cierto? Existen peleas, a veces me cae mal su genio, a veces, uy, hoy sí no lo soporto y no le quiero ver. Eso también pasa en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? ¿Quién no ha tenido roces con un hermanito en Cristo? Yo sí he tenido roces con y hermanitos en Cristo. Caemos en todas estas cosas y etcétera, porque hay muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Entender verdaderamente qué es ser hermanos, además de lo que yo ya les dije. Ahora vamos a ver qué hace un hermano. Porque para tú decirle hermano a una persona, tienes que primero entender todo este trasfondo. Si quieres decirle bien, ¿no? O sea, yo no digo que esté mal que, sí, hay gente que lo dice y lo dice así, ¿no? Porque sí, porque hermano, y te dice hermana, y amén hermana, y bendiciones hermana, ya. Pero es mucho más lindo y cobra mucho más sentido el sentido que creo que Dios le dio a la palabra hermano cuando nosotros entendemos todo esto que les dije antes y lo que les voy a decir ahorita. Entonces, ¿qué deberíamos hacer o qué debemos hacer? Ya. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así, este versículo normalmente se usa para animar a la gente a congregarse, ¿no es cierto? Y para decir que congregarse es un mandato de Dios, pero yo lo estaba viendo bien y hay una versión en la que hablaba sobre hermanos. Ya decía como en medio de ese versículo hermanos. ¿Y qué saqué de este versículo? Que deberíamos hacer como hermanos y va en contra justamente de la pasividad que les decía es afirmación, o sea, animar, ¿no es cierto? No solo, en este caso está hablando de congregarse, pero al final dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, en realidad el versículo está hablando sobre prepararte, estar todo el tiempo listo para la misma meta a la que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Nuestro mismo sueño, que es la venida de nuestro hermano mayor, de nuestro padre también. Entonces, habla de afirmación entre hermanos, habla de exhortación, sí, porque igual hay un versículo que dice, Santiago 5:19, les voy a leer ahorita, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces también está en nosotros exhortar a nuestros hermanos. Cuando ves a tu hermano mayor que va a hacer algo malo, no espero que no se queden así como, haz nomás, y de ahí que te hablen y no, sino como que tú tratas de ver por el bien de esa persona. Y el crecimiento, ¿no es cierto? Los hermanos nos ayudamos a crecer entre nosotros y nos edificamos. Por eso Jesús nos puso entre hermanos, para que nos ayudemos, no para que nos hundamos o no para que simplemente no hagamos nada con respecto al otro. O sea, el otro respira y ya está respirando todo bien. No, o sea, hay que ver por el bienestar de nuestros hermanos. Primera de Corintios 1:10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Armonía y unidad. Hay un versículo en otra versión, este mismo, que dice armonía. Y aquí habla de unidad y dice, os ruego, pues, hermanos. ¿Y qué dice después de eso que ya aprendimos? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? O sea, no le está pidiendo levemente, primero está diciendo ruego y segundo está metiendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ya vimos lo que significaba, ¿no es cierto? O sea, versículos anteriores, un versículo anterior que vimos en esta misma charla es que los hermanos de Jesús son aquellos que hacen su voluntad. Y cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, justamente queremos, anhelamos esa voluntad. Entonces la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, lo que Él quería es justamente armonía y unidad, porque Cristo no está dividido, el cuerpo de Cristo no está dividido, es uno solo. Entonces, que no exista separación, que no exista barreras entre hermanos, ni nada que pueda causar como esa separación o ese como hielo que hay entre hermanos a veces.
Y obviamente cuando decimos en el nombre de Jesús también decíamos que eso significa pedir conforme a como Él pediría o conforme a cómo creíamos que Él actuaría. Entonces es siguiendo el ejemplo de Jesús también. Como hermanos, nos afirmamos, nos exhortamos, nos crecemos juntos. Eso trae armonía y unidad, siguiendo el ejemplo de Jesús, todo alrededor de Jesús, ¿ok? Y les voy a leer Romanos 15:5 también. Ese dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más hablando del mismo anhelo que tenemos todos, que es glorificar a Dios, que es ser como Jesús, que es corresponder al sentir que tiene Jesús para nosotros. Y dice que Él es que Dios es quien nos da el mismo sentir. Primera de Juan 4:11, por favor. Dice, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Gracias. Entonces, otra cosa que deberíamos hacer como hermanos, amarnos y entregarnos también los unos a los otros. En 1 de Juan 3:16 también dice eso de entregar la vida por tus hermanos. Y en este está hablando de que si Dios nos ha amado, si es que nuestro Padre nos ama, porque nosotros hemos experimentado el amor del mismo Padre. Es decir, hemos experimentado el mismo amor sin límites, el mismo amor incondicional, el mismo amor paciente, el mismo amor que no se rinde. Tenemos un mismo Padre. Todos sabemos lo que significa el amor de ese Padre. Y es por eso que nosotros también somos llamados a amarnos los unos a los otros de la misma manera que nos ama nuestro Padre y que nos ama nuestro hermano mayor. Entonces, ese amor y entrega no pueden faltar en la relación de hermanos en Cristo. La última, que era 1 de Juan 4:12. Ya le tengo. Dice, nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Entonces, gracias, mi Pau. Cuando tenemos hermanos en Cristo, ¿qué está diciendo este versículo? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, tú en tu hermano y que tus hermanos vean en ti lo que deberían ver y lo que deberíamos ver en nuestros hermanos es este amor de Cristo. Deberíamos ver a Jesús. Todos deberíamos ver a Jesús reflejados en todos en realidad, pero esta charla es sobre hermanos, entonces estamos hablando de los hermanos en Cristo. Cuando veas a tu hermano, a tu hermana en la iglesia, en Desencaja, en cualquier lugar en tu vida diaria, tú deberías estar viendo a Jesús o verlo como lo vería Jesús, ¿no es cierto? Amándolo como nos ama Dios y esperar, entre comillas, ¿no es cierto? Lo mismo también de una relación sana basado en lo que dice la palabra sobre lo que son hermanos, ¿ya? Entonces, una vez más les repito, tenemos todas estas cosas en común. Somos totalmente capaces de guardar estas cosas que tenemos en común como hermanos porque tenemos el mismo Padre y tenemos el mismo hermano que nos dieron todas estas cosas que tenemos en común. No dejemos que las piedritas que se quieren meter por ahí, que el enemigo nos divida. ¿Y por qué? ¿Por qué hago tanto énfasis en eso cuando estamos hablando de llamar a otras personas hermano o sentirlo, si no le vas a decir como hermana Pau? No, a mí me sale raro, pero yo a la Pau le considero mi hermana en Cristo, a todos ustedes los considero mis hermanos en Cristo. ¿Y por qué no debemos dejar que el enemigo se meta con eso? Porque por algo Dios nos dio hermanos, como les dije. Entonces, ¿cuál es nuestra misión aquí en la tierra? Les voy a leer literalmente esto porque es lo último que Dios me dio en esta charla y dice, Jesús oró, ¿no es cierto?, por la unidad, la armonía, el amor, la entrega, todo lo que vimos antes. Él lo diseñó así, ese fue como su modelo original de hermandad, ¿entienden? Y nosotros siempre queremos volver al original. En este mundo se ha distorsionado mucho esa hermandad de la que nos habla la palabra. Puse, qué lindo sería demostrar tanto eso que los demás anhelen ser parte de nosotros. Porque entre hermanos nos saboteamos. O sea, es full triste, pero a mí me ha pasado, o sea, a mí me han saboteado, sí, full feo en la iglesia, entre hermanos, y yo sé que a muchas otras personas les ha pasado, algunos me han contado, otros no, pero tal vez sí, o sea, y sí, somos humanos, todos seguimos siendo humanos.
que seamos hermanos no nos hace como ya perfectos todos con ángeles, no. Pero sí tenemos como esta responsabilidad y este privilegio de amarnos primero en la familia de Cristo, ¿no es cierto? O sea, se supone que nosotros ya entendemos ese amor, se supone que nosotros ya recibimos tanto que no podemos no dar. Entonces, qué lindo sería demostrar eso en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y no solo decirle a alguien hermano, decir que somos hermanos, porque eso todo el mundo ya lo tiene hasta acá. O sea, ya todo el mundo sabe que somos hermanos, amén, sí, a hermanitos, aleluya, pandereta, lo que quiera. Todo el mundo ya sabe eso, ¿ya? Pero no lo está viendo. Muchas veces no lo está viendo. O sea, y por eso de ahí viene y nos dicen hipócritas y un montón de cosas, ¿no? O sea, porque ven que entre nuestras relaciones de hermandad no hay más que envidia, estás hablando a las espaldas de tu hermano, de tu hermana, te comparas con tu hermano, con tu hermana, o sea, mucha toxicidad. Y en realidad debería ser lo opuesto, o sea, Dios nos dio esta comunidad de hermanos y yo creo que parte de ese propósito también fue para que nosotros podamos demostrar ese amor fraternal que describe la palabra en esta familia para que quieran venir a esta familia. O sea, para que vean y digan como, qué lindo que se tratan. O sea, en realidad se aman full, en realidad todos se apoyan, en realidad todos crecen, todos se edifican. Yo quisiera encontrar amigos así. O amigos van a decir ellos porque no, ajá, pero cuando ya entren a la familia, hermanos. Entonces la relación que tengamos entre hermanos debe ser esa evidencia, esa prueba de que Dios existe, de qué tipo de Dios es Dios, de qué tipo de padre, de qué tipo de familia venimos.